Hola y bienvenidos a Espectros del Rizoma, un canal dedicado a la filosofía postestructuralista y al pensamiento crítico y continental contemporáneo. Este es el primer episodio de una serie titulada Palabrerías y palabrejas filosóficas, en la que voy a analizar, definir, comentar en cada capítulo, en cada episodio, un término, un concepto o un tecnicismo de la filosofía, de la historia de la filosofía. En este primer episodio, en concreto, voy a comentar la inmanencia. ¿Qué es la inmanencia? La inmanencia es un término recurrente en la historia de la filosofía, aunque es, como he dicho, es una especie de tecnicismo que a mucha gente le cuesta comprender. Bueno, lo primero que se puede decir, y lo más sencillo, es decir que la inmanencia es lo contrario de la trascendencia. ¿Y qué es la trascendencia? Pero por lo menos ahí ya hemos hecho un cierto avance, porque por lo menos la palabra trascendencia se utiliza en muchos contextos no filosóficos. Por ejemplo, se puede decir que un futbolista es trascendente para su equipo, o se puede decir que la bajada de la inflación es trascendente para el funcionamiento adecuado de la economía, etcétera, etcétera, ¿no? Tiene muchos usos y es más frecuente. Y más o menos su uso común, el uso común de la palabra trascendencia, hace referencia a algo que es muy importante, algo que está por encima, algo que tiene un gran valor. Y no está alejado del concepto filosófico de trascendencia, que se refiere a algo que es superior a algo que está fuera de, a algo que es exterior a, o que está más allá de. Es decir, que es superior a algo, que está fuera de algo, que es exterior a algo, o que está más allá de algo. Eso es lo trascendente, algo que es trascendente con respecto de otra cosa. Y entonces, la inmanencia sería lo contrario. Sería todo lo que está, lo inmanente es algo que está dentro de, que está contenido en, que es interior a o interno a algo. Se puede decir de la inmanencia de algo con respecto de sí mismo o de algo con respecto de otra cosa. Es decir, se puede decir que X es inmanente a X o que Y, o que X es inmanente a Y. Por poner un ejemplo, puedo decir Dios es inmanente a Dios o Dios es inmanente al ser. Son dos cosas distintas. La inmanencia es, entonces, el ente intrínseco de un cuerpo o de una cosa. Y designa todo aquello, lo inmanente es aquello que tiene su fin dentro de sí mismo, su fin y su finalidad dentro de sí mismo, que se dota a sí mismo de su fin. Evidentemente, como la portada de este vídeo indica, la inmanencia se asocia por encima de todo a dos filósofos en particular, a Baruch Spinoza y a Gilles Deleuze. Pero antes de adentrarnos en lo que ellos dicen sobre la inmanencia, decir que hay muchas inmanencias, no hay una sola inmanencia, hay muchas inmanencias. Hay la inmanencia de Dios, y como he dicho antes, se puede decir que Dios es inmanente a Dios, que sería decir que Dios es interno a Dios, Dios está contenido en sí mismo, se contiene completamente a sí mismo, o se puede decir que Dios es inmanente al ser o al mundo. No es lo mismo. Se puede hablar de la inmanencia del ser con respecto de sí mismo, se puede hablar de la inmanencia del mundo, la inmanencia del devenir, la inmanencia del sujeto, que significaría que cada sujeto se contiene a sí mismo completamente, la inmanencia de la consciencia, que quiere decir que somos conscientes de nuestra consciencia y que esa consciencia de nuestra consciencia es omniabarcante de la consciencia, que no se le escapa nada, no hay nada que le trascienda. Se puede hablar de la inmanencia de las cosas, que cada cosa es inmanente a sí misma, la inmanencia de la vida, la inmanencia de la muerte a la vida, como vamos a ver más adelante, la inmanencia de una cultura o de un lenguaje con respecto de una cultura y viceversa, la inmanencia de una obra de arte, por ejemplo. En fin, muchas inmanencias. Entonces la inmanencia consistiría tendría como consecuencia metafísica el cese de las distinciones
de la realidad. Es decir, que las categorías con las cuales describimos la realidad y componemos los distintos aspectos que conforman lo real, se colapsan en la inmanencia misma. Es decir, la mente y el cuerpo, que son dos formas de describir, dos esferas, dos aspectos de la realidad. En la inmanencia, si tú piensas que la mente y el cuerpo son inmanentes, el uno con respecto del otro, deja de haber una distinción útil para describir la realidad. Lo mismo pasa con la materia y la forma, o con lo divino y lo profano, etc. El primer filósofo del que se sepa que ofreció una definición de la inmanencia fue Agustín de Hipona, que ofreció tal definición: la inmanencia es la propiedad por la que una determinada realidad permanece como cerrada en sí misma, agotando en ella todo su ser y su actuar. Más adelante, la filosofía escolástica haría una distinción entre la actio immanens y la actio transiens. Es decir, los actos inmanentes o permanentes y los actos transitivos o transitorios, mejor dicho. Pasamos entonces a Spinoza. Para Spinoza, Dios es la causa inmanente del mundo y de todas las cosas. No es la causa transitiva. El inmanentismo de Spinoza es un inmanentismo racionalista. Todo está en Dios. La inmanencia de Spinoza quiere decir que todo está en Dios y que Dios es todo. Dios es tanto el conjunto de todas las cosas como cada cosa en particular o singular. En Spinoza, en el pensamiento de Spinoza, el mundo es inmanente a Dios y Dios al mundo. Pero también Dios es inmanente a cada cuerpo o cada cosa. Y cada cosa o cuerpo es inmanente a Dios. Es decir, que se contienen, que son internas a la una respecto de la otra. Hay quien considera que el espinosismo es una especie de panteísmo, es decir, de creencia que todo es Dios o que Dios es todas las cosas. Entonces, en el sistema metafísico de Spinoza, solo hay una sustancia, que es Dios. Sustancia es lo mismo que Dios, en la ética de Spinoza. En la obra que se titula Ética de Spinoza, pero que es más bien una metafísica. Es primero una metafísica y luego una ética. Esta única sustancia, es expresada, ¿no? Es expresada primero por la extensión, por el espacio-tiempo, y por el pensamiento, que para Spinoza es un modo inmediato de ser del intelecto divino. Y por lo tanto, tiene la misma categoría que el espacio-tiempo. Es una especie de dimensión, por así decirlo. Es un modo. Y después de que el pensamiento y el espacio-tiempo sean expresiones de la sustancia, es decir, de Dios, los seres individuos que existen en ese espacio-tiempo y en ese pensamiento del intelecto divino, asimismo, también expresan a Dios. Hay también una inmanencia en Kant, aunque normalmente es un filósofo asociado con la trascendencia, por razones evidentes. Pero la inmanencia en Kant constituye la inmanencia de la consciencia del sujeto a las propias categorías del sujeto trascendental. Entonces el sujeto es trascendental en Kant, pero su consciencia es inmanente a las categorías. Luego en Hegel es un filósofo bastante más asociado a la inmanencia, que se declara inmanente, concibe su dialéctica como una dialéctica inmanente, y básicamente la formulación de la dialéctica inmanente implica que cada cosa es inmanente a su opuesto, ¿no? A su contrario. Cada cosa es inmanente a su contrario. Y también cada cosa posee una especie de ímpetu espiritual para sintetizarse con su opuesto, con su contrario. Y de tal modo formar algo nuevo, una síntesis.
Más adelante, dos filósofos franceses, Maurice Blondel y Édouard de Lerroux, defenderían el inmanentismo como una visión, una valoración de la experiencia religiosa por encima de la sapiencia reflexiva de Dios. Y ahora pasamos ya a Gilles Deleuze, el gran filósofo de la inmanencia. En la obra de Deleuze, en el pensamiento de Deleuze, la inmanencia cobra una mayor dimensión. La inmanencia se refiere sobre todo, en la obra de Deleuze, a la inmanencia del devenir al ser. El devenir es inmanente al ser, pero también se refiere a la inmanencia de una vida con respecto de sí misma. Vamos a ver las dos cosas. Primero, con respecto del devenir y el ser. El devenir es interno al ser, pero profundamente. Quiere decir, no hay ser sin devenir. Solo habría lo uno trascendental, una especie de uno, de una sola cosa trascendental en la que no hay cambio en absoluto. El devenir es la diferenciación espaciotemporal del ser con respecto de sí mismo. El ser difiere de sí mismo, deviniendo. Eso es el devenir. Por lo tanto, el devenir es la inmanencia del ser, que hace posible al ser. No sería posible el ser sin el devenir. Ese es el grado de inmanencia que el devenir tiene dentro del ser. Por lo tanto, el devenir se puede decir que es la vida del ser. Pasamos ahora a la manera en que la vida es también una inmanencia. Una vida es inmanencia. No inmanente a otra cosa, sino pura inmanencia sobre sí misma. Es la manera de expresar sus propias fuerzas internas. Eso es la inmanencia de una vida. El vitalismo deleuziano, por lo tanto, se compone de dos aspectos. A. La vida como terreno singular de creación y destrucción de fuerzas. La vida es un espacio, un terreno de fuerzas. Y B. Las formas de expresión y modos existenciales en que derivan o en los cuales se manifiesta estas fuerzas vitales. Es decir, hay las fuerzas y luego las formas en que estas fuerzas se expresan. Se manifiestan en unas expresiones existenciales que son inmanentes a sí mismas, inmanentes al devenir. Deleuze radicaliza el concepto de inmanencia, por lo tanto, y habla de lo que él concibe como el plano de inmanencia. El plano de inmanencia. El plano de inmanencia incluye la vida y la muerte, las dos inmanentes la una con la otra. ¿Qué significa el plano de inmanencia? Inmersión total, incrustación ilimitada y sin cualidades de algo sobre sí mismo, la pura incrustación o inmersión. La inmanencia, el plano de inmanencia, es un campo infinito, un espacio liso o suave, y niega absolutamente la trascendencia y los trascendentes, que serían las cosas que supuestamente sobrepasan a este plano de inmanencia. Es una inmanencia tan absoluta que todo es inmanente a ella. No solo sí misma, sino todo. El plano de inmanencia es, por lo tanto, cuando la inmanencia es inmanente a sí misma y a nada más. El plano de inmanencia deshace tanto las estructuras como las génesis de las cosas. Ya no hay estructuras ni génesis, porque eso serían trascendentales. Solo hay una especie de planicie, de campo absoluto, al que todo pertenece al mismo campo. Todas las cosas que existen y las que no existen, las físicas y las no físicas, las emociones, los pensamientos, todo. Deleuze critica la inmanencia hegeliana, que hemos explicado brevemente antes. Dice que es una inmanencia falsa o insuficiente, porque depende de un orden trascendental, externo, que condiciona el proceso dialéctico y que es lo que hemos explicado de algo, su opuesto y la formación de algo nuevo. Eso es una estructura, un orden exterior a la propia inmanencia que supuestamente el proceso describe. En el plano de inmanencia solo hay fuerzas, conexiones, relaciones, devenires y afectos. Además, Deleuze explica
cómo la creación de conceptos debe ser inmanente. Los conceptos que los filósofos crean tienen que ser inmanentes a la realidad que describen. No pueden ser una transposición, un filtro trascendental que aplican a la realidad, que es lo que hacen siempre los filósofos. Voy a citar brevemente un pasaje de Inmanencia, una vida, un texto de Deleuze. Diremos de la inmanencia pura que es una vida y nada más. Una vida es inmanencia de la inmanencia, inmanencia absoluta. Es poder completo, una felicidad completa. Una vida está en todas partes. Una vida inmanente lleva consigo los acontecimientos y las singularidades que meramente se actualizan en sujetos y objetos. Por lo tanto, no se trata de una noción mística de la vida. No tiene Deleuze una noción mística de la vida. Se trata de una vida singular, impersonal, indefinida. La vida descubierta en la singularidad de sus acontecimientos y en la virtualidad de sus devenires. Una vida, por lo tanto, para Deleuze no tiene sujeto, es asubjetiva. Precede toda individuación. Por último, una ética inmanente se libraría de emitir juicios sobre el bien y el mal, juicios morales, en base a unos principios o a unas normas trascendentales, que siempre serían trascendentales. Y entendería que la diversidad de los seres vivos requiere una evaluación inmanente de la vida, es decir, una evaluación desde los propios principios y de las propias finalidades que cada modo de ser tiene implícitas a sí misma y que conllevan una política. Y para evaluar éticamente, debemos evaluar inmanentemente esa política. Y efectuar una experimentación inmanente y creativa de la existencia. Con esto creo que he dicho un poco, he hecho una breve introducción sobre la inmanencia y saludos y espero que os haya gustado.